Damos inicio al seminario de biología vegetal. Queremos saludar a los profesores que verán este video y hablaremos del importante tema de la hibridación en plantas. Como bien podrán notar, las plantas están presentes en el ambiente que nos rodea desde hace ya millones de años. Durante ese tiempo han estado evolucionando, adquiriendo una extensa gama de caracteres morfológicos, por los cuales en conjunto se les atribuye en gran medida su supervivencia y su capacidad para colonizar múltiples ambientes, de llegar por fin a lo que conocemos hoy en día. De hecho, cabe señalar que gracias a las numerosas investigaciones realizadas en el área de la biología vegetal, se han logrado comprender en profundidad varios de los atributos que permitirían explicar en parte el porqué del éxito adaptativo, y es uno de estos en particular el que llamaremos la hibridación en las plantas. Según los textos que analizamos, uno en particular, el de Goulet et al. 2017, perdón, la hibridación menciona que la hibridación puede contrarrestar la divergencia, introducir variación adaptativa, impulsar la evolución de barreras reproductivas más fuertes o generar nuevos linajes. Sin embargo, seguimos preguntándonos qué es la hibridación. Según el texto citado y otros textos eh, que hemos referenciado, este es un término amplio y ambiguo. En esta ocasión lo definiremos simplemente como un cruce entre individuos de poblaciones separadas de que difieren en uno o más rasgos hereditarios. Así, en el mundo de las plantas, la interacción entre estos variados linajes pueden potenciar características que ya sea naturalmente o manipulada por las actividades antrópicas, generan nuevos linajes mucho mejores que los progenitores o simplemente adaptados a las nuevas condiciones para sobrevivir. Esto se da en el caso de Capsule annum, que estudiado en el paper de Luna García et al. 2018, y en Musa SPP en Ramírez 2004. En estas se evidencia que la elección de progenitores y de reproducción por manipulación de sus estructuras reproductivas y métodos de polinización permiten obtener linajes con mayor resistencia a enfermedades y mejoras en semillas en los tejidos y en los tejidos que permiten su desarrollo. Bien, antes de mencionar los estudios y analizarlos, debemos entender lo que son los conceptos clave. En primer lugar, la heterosis es también conocida como vigor híbrido. Es un fenómeno en el que los descendientes de los progenitores adquieren mejorías en la resistencia y en su rendimiento, mejores que los progenitores. La heteroveltiosis es un fenómeno en el que un híbrido de una cruza entre dos líneas parentales genéticamente diferentes exhibe un rendimiento y vigor que supera el de los progenitores de mayor rendimiento. En este sentido, también debemos mencionar la introgresión, básicamente la introgresión genética, el cual es la transferencia de genes de una especie a través de la hibridación, seguida del retrocruzamiento. Este proceso puede ocurrir naturalmente, como cuando los híbridos se reproducen con especies parentales, y puede llevar a adaptación de las poblaciones a nuevos ambientes al incorporar genes beneficiosos. El retrocruzamiento es un cruce que se realiza entre un híbrido y uno de sus progenitores para transferir un rasgo deseado, aceptar el genotipo de la descendencia de un progenitor. Epigenética: modificación en función de los genes que no alteran la secuencia del ADN, sino que activan o desactivan genes en respuesta a factores como la edad, la dieta y el estilo de vida. Los cultivares: es un grupo de plantas seleccionadas artificialmente con diversos métodos a partir de un cultivo más variable, con el propósito de fijar en ellas caracteres de importancia para que se mantengan tras la reproducción. Y la educación biológica, que es la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse y transmitir sus genes a las siguientes generaciones en entornos específicos. Para hablar de este tema, dispondremos de dos interrogantes a responder hacia el final de la presentación, los cuales son: ¿cómo la hibridación de plantas ha resultado en una ventaja para su adecuación biológica? 2. ¿Qué aplicaciones tiene la hibridación de plantas en la industria agronómica?
Nuestro objetivo general será analizar cómo los procesos de hibridación en plantas constituyen al aumento de su adecuación biológica mediante la mejora de características adaptativas. Nuestros objetivos específicos serán evaluar ejemplos concretos de especies híbridas para determinar cómo estas ventajas se traducen en mayor supervivencia y éxito reproductivo. Describir las principales aplicaciones agronómicas de la hibridación, tales como la obtención de híbridos de alto rendimiento, resistencia a plagas y mejora nutricional, así como su impacto en la productividad y calidad de los cultivos. Tercero, obtener una conclusión reflexiva en base a los aspectos más importantes de la hibridación de las plantas. A continuación, describiremos las metodologías empleadas por dos diferentes equipos de estudio en la respectiva área de investigación. Primero, un equipo de investigadores realizó en México un estudio de material genético utilizando como progenitores Capsicum annuum. La metodología fue: los progenitores se sembraron en bandejas de semillero de poliestireno de 200 cavidades, usando como medio de germinación turba de Spangium y perlita en una proporción 80-20 respectivamente. A los 45 días después de la siembra, se realizó el trasplante en camas con acolchado plástico negro y cintilla para riego localizado. Las camas con 25 centímetros de altura y una separación de 1,6 metros por 30 centímetros entre planta. El riego por goteo inicial fue de 0,75 litros por planta al día, con un incremento paulatino hasta llegar a los 3,5 litros por planta al día. La nutrición fue con soluciones Steiner en el agua de riego a lo largo del ciclo del cultivo. Al inicio de la floración, febrero del 2015, se realizaron los cruzamientos planta a planta de forma manual, pasando polen de las plantas macho a las flores de las plantas hembras previamente masculadas. La polinización se realizaron diariamente a las 10, entre las 7 y las 10, y cada flor polinizada fue cubierta, para evitar polinización no deseada, y etiquetada indicando los progenitores utilizados. Cuando los frutos resultantes de los cruces alcanzaron su madurez fisiológica, se cortaron y almacenaron de 10 a 15 días en las sombras y temperatura ambiente, con el objetivo de favorecer y obtener la madurez completa de las semillas. Luego se procedió a la extracción de las mismas. Las semillas fueron secadas a la sombra a temperatura ambiente durante 10 días y posteriormente conservadas en sobres de papeles estraza hasta su siembra. En el segundo estudio, un equipo de investigadores en 2004 en Cuba realizó un estudio en Musa spp. Su metodología fue eso: tomaron botones florales maduros o flores recién abiertas con polen completamente desarrollado. Se seleccionaron al azar 10 flores en cada progenitor masculino y se extrajeron las anteras. Estas se colocaron en portaobjetos y se les añadió una o dos gotas de cotton blue, el lactofenol, colorante específico para la determinación de la fertilidad del polen, mediante la coloración de sustancias de reservas. Posteriormente se realizó un ligero aplastamiento de las anteras para facilitar la salida de los granos de polen. Los mismos fueron observados al estereoscopio para realizar el conteo con ayuda de un contador de colonias. Los granos de polen fértiles se teñieron con un azul intenso, mientras que los granos estériles quedaban incoloros. Los criterios del comportamiento frente a plagas y enfermedades fueron obtenidos a partir de la información recopilada en la base de datos existente en el banco de germoplasma de Musa spp, procedentes de la Red Internacional de Investigadores de Bananos y Plátanos, mediante observaciones quincenales en las parcelas existentes en el banco germoplasma del INIBIT. La tabla 5 muestra que para RTF los híbridos exhibieron un rango de heterosis de 88 a 229%, lo que indica que los progenitores utilizados presentan divergencia genética y sobre todo complementariedad génica, que permite la expresión del vigor híbrido en mayor RTF. Además, dado que el híbrido P2X-P6 fue el que presentó la mayor heterosis, este hecho podría ser aprovechado para desarrollar genotipos de alto rendimiento para producción invernadero. En la variable NFP también se encontró un rango de heterosis que fue de 66 a 243%, y nuevamente fue el híbrido 2.
XP6 el que presentó el mayor valor. Sin embargo, en la variable PPF se encontró una heterosis negativa, lo cual indica que los frutos fueron más semejantes a los progenitores hembra. En la variable DA y DAC también se encontraron valores elevados y negativos, lo cual es favorable, ya que en los híbridos formados se ganó en precocidad. En días de cosecha se encontró una heterosis negativa del menos 43%, indicando que el híbrido P2X-P5 fue más precoz que la media de los dos progenitores. En la variable ADP, el híbrido P2X-P6 manifestó una heterosis del 128%. En las variables Ka y Ct se encontraron valores de heterosis negativa, lo cual indica que los valores de estas variables se redujeron en relación al comportamiento promedio de los progenitores involucrados en los cruzamientos. Sin embargo, lo recomendable es que estos valores sean por lo menos iguales a la media de los progenitores, por lo que dichos valores podrían ser incrementados mediante procesos de selección o retrocruza hacia el progenitor con los mayores valores. En contenido de CAPS, el híbrido P3X-P6 fue el que presentó el mayor valor de heterosis con un 87%. Sin embargo, el híbrido 2X-P6, que es de los que ha sido más sobresaliente, presentó una heterosis del 45%, el cual es un valor alto e indica que presenta característica de pigmento en cuanto a tamaño. Sin embargo, lo bueno es que tiene un alto RTF, NFP, ADP y CAPS, lo cual lo hace prometedor para el desarrollo de una variedad de pimientos para condiciones de invernadero. Gracias. Bien, a continuación, para el caso de estudio de musa de SPP, es decir, el plátano, se abordarán las tablas 4 y 5, considerando por un lado el desarrollo experimental para el caso de los especímenes masculinos, como bien lo establece la tabla 1, dado que con esto es suficiente para reflejar la dirección hacia la cual avanzan los resultados a lo largo de la investigación. Bien, en la tabla 4 se presentan los porcentajes de polen fértiles y estériles de los sitios cultivares diploides estudiados. En dicha tabla se muestra una gran cantidad de polen fértil, exceptuando el clon A de Zanzíbar, que presentó un porcentaje muy bajo de fertilidad, 27,6%, a pesar de tener un elevado número de granos de polen, 181,6. Similares resultados fueron obtenidos por Roman en 1988 al estudiar este clon, concluyendo que no es aconsejable utilizarlo como progenitor masculino por presentar porcentajes de fertilidad muy bajos. Ahora, en la tabla también se aprecia la alta producción de polen del clon Pisag J. Guaya, representada por un 98,1% de granos fértiles. Al respecto, Rowe, en 1981, planteó que este clon es estéril y que no debía emplearse en el mejoramiento genético de bananos y plátanos. Sin embargo, contrario a esto, dicho clon arrojó resultados satisfactorios, comprobándose la influencia de las condiciones ambientales en la producción del polen. Nguyen en 1993. Además, se puede observar en el comportamiento del clon bebé de Vietnam, el cual mostró un 100% de granos fértiles. Por otro lado, el clon PACA presentó 183,7 granos fértiles para un 91,8% de fertilidad. Ok, siguiendo con las tablas, viendo la tabla 5 ahora, se expone el comportamiento de los progenitores masculinos frente a plagas y enfermedades que afectan a este cultivo, según la base de datos de la Red Internacional de Bananos y Plátanos de INIVAP. Como cultivares que tienen buen comportamiento, se destaca el bebé de Vietnam, el AA de Zanzíbar y Calcuta 4, los cuales manifiestan bajo las condiciones en el estudio resistencia a todos los agentes más importantes que afectan al cultivo, pudiendo dar ejemplo de estos como la cigatoca amarilla, la cigatoca negra, el mal de Panamá y los nemátodos. Otros clones con perspectivas para ser utilizados son el PACA, el cual solo es ligeramente susceptible al mal del Panamá, el CH3142 y el CH3362, los cuales son ligeramente susceptibles a la cigatoca amarilla. El clon Pisag J. Guaya mostró un alto nivel de susceptibilidad a la cigatoca amarilla. Ok, una vez realizados los procedimientos y analizados los resultados, los grupos de investigación llegaron a que, por una de las investigaciones, en términos de aplicación para la selección de progenitores en MUSA SPPP, el plátano, en el estudio analizado de Ramírez, se seleccionaron los clones SH3142, SH3362, Pisag J. Guaya y Calcuta 4 como progenitores masculinos por presentar mayor producción de polen y un mayor número de granos fértiles. Además, mostraron resistencia a las plagas y enfermedades que se estudiaron y reunieron las características agronómicas exigidas para un progenitor masculino. Asimismo, el clon A de Zanzíbar, a pesar de tener una abundante producción de polen, no debe emplearse en el mejoramiento genético mediante hibridaciones, ya que presentó un alto porcentaje de granos estériles, 74,5. Mientras que el clon bebé de Vietnam no debe emplearse en los cruzamientos a pesar de tener un 100% de granos fértiles, ya que es muy rústico con abundantes semillas en sus frutos,
lo cual lo transmite a la descendencia. Bien. Dadas las conclusiones, resulta consistente extraer de las publicaciones y los resultados obtenidos lo siguiente. Al utilizar nuevas tecnologías o simplemente mediante experimentos concretos y sencillos, la hibridación es un suceso natural, pero que es provocado intencionalmente por humanos, permitiendo dar variabilidad y adaptabilidad a las plantas, y que ha permitido el desarrollo de numerosos cruces entre especies para aumentar su supervivencia en distintos ambientes. Manipular sus características para obtener mejores especies adaptadas, aumentar su valor alimenticio en el área agroalimentaria, o para resistir a enfermedades y efectos adversos del clima para aquellas especies que no son propias de dichos ambientes, obteniendo así un mejor rendimiento. Asimismo, cita de Goulet et al. 2017, con la creciente disponibilidad de herramientas genómicas y los avances en los análisis genómicos, resulta cada vez más evidente que el flujo génico entre taxones divergentes puede generar nueva diversidad, permitir la adaptabilidad a nuevos entornos y contribuir a la especiación. Fin de la cita. Consecuentemente, se dispone una nueva interrogante acerca de esta gran atribución que poseen las plantas, como un próximo asunto a discutir en futuros seminarios, siendo: ¿de qué manera las condiciones ambientales pueden influir en el rendimiento y la expresión de los rasgos híbridos en plantas a lo largo de su desarrollo? Pues, atendiendo a esta cuestión planteada, pensamos que se podrían elaborar mejores análisis de la producción agrícola, al poder manejar un mayor número de variables involucradas directamente a lo largo del proceso de cultivo, considerando un escenario más consistente en la realidad de una determinada zona de plantación. Estas son las referencias.